Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Todo el escenario se le complica a Xóchitl Gálvez, en donde la alianza se empieza a romper, ahora ya no desde el PRI, que es algo que hemos venido comentando en los últimos días, sino ahora desde el PRD. En estas últimas horas se dio a conocer una nueva desbandada de los perredistas, y no solo eso, sino gente que ella, Xóchitl Gálvez, invitó para que participara en su campaña como coordinador, ya le renunció. Y no nada más porque están inconformes con lo que se está dando y cómo están manejando la campaña, sino porque se hartaron de Xóchitl Gálvez. Quien renunció es Silvana Aureoles y le reclama a Xóchitl Gálvez de que se puso a hablar pestes de él, se puso a hablar mal de él en las reuniones y dijo: hasta aquí llegó y me voy, y le deja la chamba tirada. Ahora, el problema es que esto se suma también a otro asunto que está afectando mucho esta campaña del PAN, y es finalmente también el hecho de que Xóchitl Gálvez la están también poniendo de frente para defender a los corruptos panistas, empezando por Ricardo Anaya, quien aparece en esta lista de plurinominales, y siguiendo también con el gobernador corrupto de Guanajuato y su fiscal, que tiene varias listas plurinominales. ¿Por qué? Porque él le va a poner dinero a la campaña de las diputaciones y de las senadurías. De esto vamos a platicar el día de hoy, en donde también está el comentario del presidente López Obrador que se refiere a este asunto que golpea en el principal bastión panista, que es el estado de Guanajuato. Este lamentable hecho, muy triste, que se dio con los jóvenes que perdieron la vida en esta posada. De esto vamos a hablar el día de hoy. Este escenario y de Dante Delgado, porque aseguran que esa persona detenida en Segalmex ya está empezando a soltar la sopa, y dice ya algunos trascendidos que habrían desviado recursos de la Segalmex, de estos que se robaron, para las campañas en Jalisco y en Nuevo León, para las campañas en los estados de Enrique Alfaro y de Samuel García. Así también las versiones que empiezan a circular. Dante Delgado ya también subió una serie de tweets respondiendo a estas acusaciones. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos, y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con la lista negra, la lista del pecado, la lista de los corruptos. Y es que el día de hoy se dio a conocer cuál será la lista de quienes van a buscar la protección del fuero federal durante los próximos 6 años, quienes van a tratar de defenderse para evitar investigaciones en su contra, sobre todo por todas las corruptelas. La impunidad, pues, en su máxima expresión. La lista de los pluris del PAN al Senado de la República. Y es esta. En primer lugar, el corrupto mayor Marco Cortés, que se pone ahí y será senador. De ahí viene Karen Michel González, diputada federal por Guanajuato. Es una pieza, pues, es un espacio para Diego Sinué. Diego Sinué va a usar recursos del Estado para patrocinar el proceso para las diputaciones y senadurías. Xóchitl está perdida, todos ellos lo saben, y nadie va a apostar por ella, mucho menos Diego Sinué, y por eso le dan su lugar número 2. De ahí Ricardo Anaya, prófugo de la justicia en los Estados Unidos. Lili Telles, Lili Telles cuando menos no tiene estas investigaciones en su contra, aunque tiene muchas vergüenzas en su haber. Enrique Vargas, en la negociación por el Estado de México al ceder la candidatura a Alejandra del Moral. Laura Esquivel, es una pieza de Marco Cortés. Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. Ana Teresa Aranda, diputada federal de Puebla. Y John Robert Hernández, otro funcionario de Diego Sinué, secretario inmigrante de Guanajuato. O sea que Diego Sinué se lleva 2 espacios en las pluris al Senado. Ya se imaginarán el tamaño también del compromiso de Sinué con el propio Marco Cortés y viceversa. Y esta es la lista negra. Estos son los corruptos del PAN que van a llegar al Senado. No todos, va a ser dependiendo la cantidad de votos, pero yo creo que cuando menos hasta el 6, por ahí eventualmente hasta el 7 estarían llegando. Entonces vamos a ver cómo se define esto, pero es un hecho que Marco, Ricardo Anaya, Lili Telles van a ser senadores, entre otros tantos más. Y empiezan los cuestionamientos, sobre todo el hecho del por qué. ¿Por qué Ricardo Anaya, que ni siquiera se atreve a pisar nuestro país por estos compromisos que tiene con la justicia, por el caso de Emilio Lozoya y la corrupción con la reforma energética de Peña Nieto,
Bueno, ¿por qué llega a esta posición? ¿Por qué sale el partido a defender a un corrupto prófugo? Y Xóchitl Gálvez pues tiene que salirlo a defender. Ella es panista, ese es su papel, ese es su trabajo. Para eso la pusieron ahí, no la pusieron para ganar las elecciones, sino para justificar estas decisiones. Y pues ella se lava las manos, sobre todo asegurando que Ricardo Anaya, dice ella, pues no tiene problemas con la justicia. Ese es el argumento. Vamos a ver. De los plurinominales, entre ellos viene Anaya. ¿Qué opinas al respecto? Referente es prófugo de la justicia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Busca fuero? A ver, mira, la verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de aprehensión contra Anaya. Hubo una investigación y hasta ahí se quedó. Este gobierno obviamente pues, tiene el poder y yo hasta donde me quedé había una orden de presentación y ya nunca hubo algún otro tipo de investigación adicional. Entonces yo no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él. Aunque Anaya es importante precisamente para el proceso dentro del PAN. Pues, Anaya, la decisión la tomó el PAN y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente. Aquí en Veracruz no se defiende. Pues es lo que dice Xóchitl Gálvez. Imagínense tener que salir a defender a Ricardo Anaya y ahora ese es su papel. Ya no es hablar de su campaña presidencial, sino es defender a los corruptos del PAN. Y miren que sobran nombres. Ahora, el otro tema que también tiene que salir a justificar y a defender es la corrupción en Guanajuato. Ya vimos lo que significa Guanajuato y Diego Sinué, el yunque para el PAN en la elección del 2024 y está estos desafortunados hechos con la posada de los jóvenes allá en Guanajuato. Y aunque hay un poco más de información que ha dado a conocer la Fiscalía, finalmente también es un hecho que se suma a otra serie de eventos lamentables que también se han reportado en el estado de Guanajuato. Incluso el presidente López Obrador, hoy que se refirió a este tema, señaló que Guanajuato es una situación muy especial, muy particular, sobre todo porque ahí están estas autoridades que él mismo ha denunciado, a las cuales él mismo ha pedido su renuncia, como en el caso del fiscal Samarripa, que nuevamente pidió el día de hoy cuando habló sobre este tema, pero también dando a entender que se ha dado un pacto, este mismo pacto que tenían a nivel nacional cuando gobernaban el país con Felipe Calderón y Genaro García Luna, lo mismo se está dando en el estado de Guanajuato, en donde estos grupos han crecido de manera impune y que con este crecimiento, bueno, llega la violencia que es la que se vive en esta, pues la peor prácticamente entidad que está sufriendo de estos hechos y que, bueno, a pesar de todo, a pesar de las denuncias, a pesar de la información, pues siguen teniendo ahí a este fiscal y sigue estando ahí Diego Sinué como si no pasara nada. Eso es lo que dijo el presidente, un trato especial merece Guanajuato. Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo. Pues es la manera del presidente muy diplomática de decir que las autoridades han permitido que estos grupos hagan negocio en el estado de Guanajuato. Ya no sirva nada más para producir y trasladar la mercancía, sino que también la vendan ahí. Luego trataron de desvirtuar todo este mensaje asegurando que el presidente nuevamente, dicen ellos, quería incluir, quería revictimizar a estos jóvenes diciendo que estaban consumiendo estas sustancias. No, no se trata de eso. Se trata de que, y es lo que explicaba, mientras haya una mayor presencia, venta
de estos productos, vamos a decirlo así, de estas sustancias, esto trae más violencia. Incluso explicó el tema también de los Estados Unidos, que finalmente también provocan desafortunadamente muchos fallecimientos. Y es una espiral de inseguridad que lleva muchos años, vinculado sobre todo a un personaje que está protegido por la ultraderecha, el Yunque, que se entiende también está haciendo negocio con ellos, que es justamente el fiscal Samarripa, a quien nuevamente les decía, le pidió la renuncia. Samarripa, para que lo tengamos claro, él tiene ya 15 años en el cargo y le faltan 4 más, terminaría hasta el 2028, y no lo duden que si el PAN gana la elección gubernamental en este 2024, nuevamente será propuesto por el gobernador panista o gobernadora, porque es candidata mujer, y se quedaría otros tantos años más. O sea, tendría más de 20 años Samarripa en esta espiral de violencia. Por eso es tan importante la elección del 2024. Allí en Guanajuato tienen que decidir ellos si se mantienen en este camino, este rumbo, o si se van por otro. No, este es el momento. Si no, Samarripa se va a envejecer ahí, literal. Ahí se va a morir de viejo, porque no lo van a correr. Y aunque el presidente también de alguna manera ha deslindado a Diego Sinue, lo que ha dejado claro es que finalmente son los grupos ultraconservadores que mantienen ahí a Samarripa. Y ahí, ¿por qué? Porque les garantiza lo que ellos buscan por todos lados, lo que ellos han negociado con Norma Piña, que es la impunidad. La impunidad para poder hacer estos negocios, para poder seguir avanzando en estos acuerdos con estos grupos y que nadie, absolutamente nadie, los vincule a ellos, aunque el presidente ya los vinculó desde Palacio Nacional. Ahora, imagínense en este escenario está la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Y bueno, Xóchitl, les decía, pues está en su papel. A ella, aunque no le guste, o tal vez sí, sale a defender a estos personajes, sale a defender a la ultraderecha que, pues está siendo señalada en estos hechos. Y bueno, le responde al presidente, dice ella que Guanajuato no merece un trato especial, que porque es un asunto que se ha dado en todo el país, aunque honestamente si hay niveles de inseguridad, claro, es un tema todavía pendiente, no se ha resuelto y menos como lo esperaba el presidente, pero no, Guanajuato es un caso, sí, muy especial y eso no es nuevo. Tiene 15 años, como lo estamos viendo, cuando menos. Esto mencionó. Señor presidente, deje ya de lavarse las manos ante la masacre de jóvenes. Su sexenio empezó hace 5 años y todavía se atreve a cuestionar cómo creció el consumo de drogas o se permitió la operación del crimen organizado en esta región de Guanajuato. Esa pregunta le toca a usted responderla, porque usted es el jefe del Estado mexicano. Y no se trata que Guanajuato requiera un trato especial, se trata de que se aplique una verdadera estrategia de seguridad en ese estado, pero también en Zacatecas, Colima, Sonora, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y el resto de la República. Este es el sexenio más violento de la historia de nuestro país. Pues es lo que dice Xóchitl Gálvez, que dice el presidente se quiere lavar las manos, que le corresponde al gobierno federal. Bueno, tan le corresponde al gobierno del estado, que es la Fiscalía Estatal la que está haciendo la investigación, y el gobierno federal no se puede meter. No es la Fiscalía General de la República, es la Fiscalía de Samarripa, y ellos, el gobierno federal, si le piden apoyo, ayuda o algo, pues pueden participar. Así que no es responsabilidad nada más, claro, el gobierno federal participa, pero si el gobierno del estado y sus instituciones locales no quieren ayudar, tampoco se pueden hacer maravillas. Pero así es como tratan también de lavarse las manos. Pues entonces, ¿para qué quieren un gobernador del PAN? Si el gobernador no va a hacer absolutamente nada, pues todo se lo están echando al presidente López Obrador. Bueno, esto finalmente no ayuda a Xóchitl Gálvez en la causa que es la precampaña, porque tiene que salir a defender corruptos como Ricardo Anaya y tiene que defender al Yunque, que pues
está embarrado con esta actividad, así como lo denunció el presidente López Obrador. Los panistas hasta el cuello, es también lo que sucedió con Felipe Calderón a nivel nacional, se sigue repitiendo en el estado de Guanajuato. Y es que bueno, hoy sale la encuesta de Mitofsky, ¿no? Que entre otras, de alguna manera también se maneja con datos muy similares a lo que hemos visto en las demás encuestas, le da 61% a Claudia Sheinbaum, 30% a Xóchitl Gálvez, una diferencia prácticamente de 30 puntos, 2-1 entre las dos precandidatas. Y lo peor de todo es que Xóchitl Gálvez, lo peor para la oposición, es que ya no se mueve para adelante, o sea, ella no está cortando la diferencia. Ya ahorita en la precampaña, en donde ya finalmente aparecen con este objetivo de llegar a la boleta presidencial, ya quedó claro que Xóchitl no va a levantar. Xóchitl ya no tiene hacia dónde ir, ahí se va a quedar, se estancó. Por eso era el temor a Samuel García. Y con esto, pues todavía mucho peor. Ahora, en este escenario y en este contexto, pues también ya empiezan las rupturas y empiezan las ratas, literal, porque también vamos a hablar de otra, a abandonar el barco. Porque cuando tienen la ilusión y la idea de que puede llegar a la presidencia, pues todos se suman, todos se van ahí poniendo de rodillas y dicen, aquí estamos para trabajar a disposición de usted, señora precandidata. Pero cuando saben que no van a llegar ni a la esquina, entonces ahí es donde se pierde la paciencia y se pierde muy rápido y viene la renuncia, la primera, que yo creo que van a ser varias. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer ahí. Y es Silvano Aureoles. Silvano el día de hoy sube el siguiente mensaje y miren lo que escribe. Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México. Desde lo más profundo de mi corazón anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré como siempre lo que he hecho a que el México que soñamos sea una realidad. Dice Silvano Aureoles. Entonces, Xóchitl Gálvez se ha puesto a hablar pestes de Silvano Aureoles en las reuniones privadas que han tenido, entiendo yo, con el equipo de trabajo, con la gente que está ayudándola a crear, darle forma a su plataforma electoral. Ahí se pone a hablar pestes de él. Silvano Aureoles dice, pues no tengo que andar aguantando esto, si Xóchitl Gálvez no va a ganar, al carajo con Xóchitl Gálvez, y le dice, me voy, me largo de aquí y ahí te ves. Incluso, bueno, ¿qué cargo es el que tenía Silvano Aureoles? Bueno, él era el coordinador de desarrollo sustentable del Frente Amplio por México y ya finalmente le dice adiós. Así que ya hay dos espacios disponibles. Este del desarrollo sustentable, que en teoría tiene que ver con las energías limpias, todo el cambio climático y demás, que supuestamente es una de las prioridades para la oposición. Y la otra que la propia Xóchitl Gálvez reconoció, en la mesa de transparencia y anticorrupción, ahí nadie se decidió sumar como coordinador, está vacío. Nadie sabe cómo combatir la transparencia ni la corrupción ahí y nadie la quiere combatir. Entonces ya tenemos estas dos y entonces tenemos el primer rompimiento formal oficial, la primera renuncia al equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez, cortesía de Silvano Aureoles, que en este contexto que venimos hablando de los corruptos y los tranzas, pues hasta un favor le hace, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, Silvano, hay que recordar, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por un desvío de 2,000 millones de pesos en Michoacán. Hay que recordar que también él hizo una serie de desvíos para financiar a Latinus, sobre todo con los servicios de salud, pagando de entrada reportajes que salieron sobre medicamentos, pero sobre todo mastografías que fueron contratadas, que nunca se realizaron y que terminaron siendo pagadas a estos proveedores del clan de Roberto Madrazo, entre tantas otras cosas más, dinero que se perdió y que denunció a Alfredo Ramírez Bedoya cuando llegó incluso a la gubernatura, presentó las denuncias y ahí están las investigaciones. O sea que sí, podemos decir que literal la rata abandona el barco porque ya se está hundiendo y son los primeros en salir, las ratas. Lo importante y lo interesante es que son los perredistas, de ahí no lo duden, vendrán los priistas y como los panistas son los que se están repartiendo el pedazo más grande del pastel,
ellos se van a quedar hasta el final, hasta que se den cuenta que ya no les tocó ningún pedazo en la repartición. Entonces, vamos a ver esto, yo creo que por etapas, y conforme se vaya confirmando ya a un par, 2, 3 meses antes de la elección, se va a venir una desbandada total, porque ya no hay mucho que hacer ya con una candidata que no puede levantar una diferencia del 100% con respecto al primer lugar. Y bueno, esto en cuanto a los panistas y perredistas. Ahora vámonos con Movimiento Ciudadano, la oposición embarrada hasta el tuétano. El día de hoy Darío Celis en su columna habla sobre las declaraciones que habría hecho René Gavira. ¿Se acuerdan? Este señor estaba en Segalmex, es el que manejó los contratos y desvió más de 9,000 millones de pesos. Es cuando menos lo que se ha identificado hasta el momento en una investigación, ojo, ordenada por el presidente López Obrador, que no cerró los ojos, sino ordenó que se llegara hasta el final. Y ya está empezando a soltar la sopa y sobre todo a decir cómo se invirtió este dinero. Y terminó en campañas políticas. De acuerdo a lo que señala Darío Celis, el exdirector de administración de Segalmex, fue detenido hace unos días, ha empezado a declarar porque busca convertirse en testigo protegido, revelando que el desfalco se lo dio a su socio Hugo Rosales Vadillo, quien fuera secretario de gobierno de Durango del 2010 al 2016 con Jorge Herrera Caldera, el priista. Refiere Gavira que le entregó a Rosales, a este señor, a su socio, en los primeros 12 meses del gobierno del presidente de la 4T, del presidente Obrador, alrededor de 3,500 millones de pesos. Eso fue lo que le entregó en el primer año con los contratos para distribución de productos como leche en polvo, que pues se pagó, pero nunca se entregó. O sea, fue un negocio al 100%, no fue nada más que se descontó el diezmo y se llevaron una lanita y se entregó la leche. No, se robaron la lana, literal. Agarraron el dinero, lo pagaron y no se entregó nada. Y bueno, Rosales enfrenta, el socio, esta orden de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia y tiene su ficha roja. Sin embargo, lo que se menciona es que este señor Rosales apoyó a Movimiento Ciudadano con recursos en las elecciones de los gobiernos de Jalisco y Nuevo León y tiene vínculos con Dante Delgado y con su hijo. Entonces aparece ya esta figura de Gavira con Hugo Rosales y Dante Delgado y empezamos a ver también cómo se empieza a mover el dinero. Ahora, obviamente en el caso de Enrique Alfaro, pues no, porque todavía Segalmex no estaba funcionando para la elección de Alfaro, pero sí ya en los procesos posteriores, y ni se diga aquí sí embarrando lo que sería la elección de Samuel García. Ahí los recursos que habría obtenido Movimiento Ciudadano. Vaya negocio de la política. Y sí, todos ellos están vinculados a Dante Delgado, incluso el propio Ignacio Valle, y esto lo hemos hablado mucho y también en otros espacios. Él tenía una ONG que trabajaba de la mano con Dante Delgado. Los funcionarios de la Segalmex tienen parientes que son legisladores de Movimiento Ciudadano y hay vínculos documentados por todos lados con Dante Delgado. Es un grupo de Movimiento Ciudadano que entra con Ignacio Valle a la Segalmex, que la verdad es que yo no sé cómo se le dio tanto espacio, es un error que ya corrigió el presidente, pero sí, todos ellos vinculados al Partido Naranja. Y ahora esto, como era natural, tampoco es sorpresa para nadie, solo que ahora salió a relucir. Y Dante ahora se quiere defender. Y escribe una serie de tweets, dice: en los últimos meses se ha comentado mucho sobre el caso de Segalmex y también de manera dolosa, perversa e infundada se intenta involucrar a Movimiento Ciudadano y un servidor. Y dice, aclaro lo siguiente, que es totalmente falso. Nadie financia nuestro proyecto nacional. No tenemos nada que ver en este caso de corrupción del gobierno federal. Digo, sorprendería si aceptara que esto fuera cierto, ¿verdad? No se esperaba que esto fuera así. 2. Sobre mi relación con Ignacio Valle, aclaro que desde hace 5 años no tan solo me dejó de ver, también me dejó de tener la menor atención personal que caracteriza una amistad real. Seguramente creyó que nuestra amistad podría afectar su relación con el presidente y por eso, dice, vamos a ponerlo, la cortó de tajo. Aunque aquí lo importante es que no estamos hablando de Ignacio Valle, estamos hablando del socio de René Gavira. O sea, aquí no aparece el nombre de Ovalle, cuando menos hasta el momento, sino estamos hablando de los funcionarios que estaban abajo y sus empresas fachada.
Nunca, dice, le recomendé a nadie ni le solicité ningún favor, no acostumbro a hacerlo ni siquiera con los gobernantes emanados de nuestro movimiento. Eso es lo que dice él. Y se mordió la lengua. Jamás he solicitado y en consecuencia no tengo concesiones ni proveeduría ni contratos de obra federal, ni estatal, ni municipal. Estar libre de este tipo de compromisos es mi gran escudo. El otro es que todos saben que no soy cobarde ni dejado. Aunque, insisto, tampoco se le acusa a Dante Delgado de ser dueño de las empresas o de participar como proveedor en la Segalmex. No se le acusa nada de eso. Se le acusa que finalmente en la triangulación de recursos, este dinero llegó a las campañas. No llegó ni al partido, llegó a las campañas de Movimiento Ciudadano. Y esto también puede, si se investiga realmente por el INE, afectar el registro de Movimiento Ciudadano. O sea, si es una acusación importante, lo que puede hacer René Gavira es terminar de desaparecer el proyecto de Dante Delgado, el negocio familiar de Dante. Los cómplices no tienen conflictos, lo que sí existe son opinadores que por falta de talento y lucidez llegan a las conclusiones simplonas y las publican, y otros que tienen la consigna de atacar y difamar a cambio de prebendas. Nunca me he involucrado en ese tipo de cosas porque tengo convicciones y principios muy firmes, dice, claridad en el rumbo que debe seguir nuestro país y en el papel que debe desempeñar nuestro movimiento. Dice Dante Delgado, como si no lo conociéramos, como si apenas llegara a la política y como si no tuviera tantos esqueletos en el closet. Pero bueno, es ahora otra investigación que va avanzando, ya ahora sí, más vinculada a Movimiento Ciudadano, porque sí, se venía hablando y se venía denunciando esta relación personal de los funcionarios que estaban trabajando en la Segalmex y los vínculos familiares también con gente que estaba siendo postulada y que eran representantes o son representantes de Movimiento Ciudadano. Eso está ahí, es público y no hay manera de esconderlo. Pero ya pasar de esto a la entrega de recursos, ahí sí, ya tenemos otro elemento adicional que es el que eventualmente se puede convertir en un dolor de cabeza para Dante, porque si efectivamente encuentran estos recursos vinculados a Movimiento Ciudadano, que serían recursos irregulares, pues podría perder su registro Movimiento Ciudadano. Ya lo veremos. Y también veremos a ver qué es lo que dice Samuel García sobre este tema, porque a él es en lo particular a quien pues termina más vinculado con este tema que el propio Enrique Alfaro, pero en general el partido. Pero así están las cosas en este tema también con Dante Delgado. Hoy es una noche para hablar de los corruptos y acordarnos que todavía están ahí buscando el poder político y seguir viviendo el presupuesto. Digo, ya lo tenemos claro y lo tenemos presente, pero siempre es importante estar informados al respecto. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, en esta emisión. Espero les haya gustado la información. Si fue así, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho esas manitas para arriba, que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.